Hola, ¿cómo va? Espero que muy bien. Mi nombre es Matías y estoy acá para contarte un poco sobre dos eventos muy interesantes que tenemos para esta semana, que es, bueno, Semana Santa. Y el primer evento que quiero tocar es uno con el cual estamos un poco más familiarizados, si bien ese que se da después, es con el que estamos más habituados y con el que estamos más como en resonancia y en conexión, ¿sí? Que es la luna llena. La luna llena que vamos a tener el 16 de abril es una luna llena muy potente, muy dinámica porque activa muchas tensiones en el cielo. Es una luna llena que se va a dar en el grado 26 del signo de Libra, ¿sí? Es un signo de aire, es un signo cardinal, o sea que marca una dirección, nos da impulso, nos da una pauta muy concreta y muy directa. La información de Libra nos conecta con la sociedad, nos conecta con las normas, con las reglas de convivencia, con los intercambios, con la necesidad de consensuar, de negociar. Por ende, nos habla del campo de las relaciones sociales, en general, ¿sí? Las relaciones humanas, donde hay deberes, donde hay derechos, donde hay responsabilidades y donde hay consecuencias también, ¿no? Por eso representa la balanza y representa ese instrumento de medición que también tiene una conexión y una connotación muy fuerte a nivel kármico, ¿sí? Esta luna llena se va a dar, como dije, el 16 de abril. Va a ser a las 15:55, ¿sí? Hora de Buenos Aires, Argentina, ¿sí? Y es una luna llena que cierra un ciclo de 6 meses, que se inició el 6 de octubre del 2021 con la luna nueva en Libra. Entonces estamos cosechando algo que se sembró en octubre, a principios de octubre, con esa luna nueva. Este cierre de ciclo, esta culminación, nos va a empezar a... Siempre las lunas llenas traen esa connotación de cierre de ciclo, de culminación, de manifestación, justamente del sol iluminando completamente a la luna, ¿sí? El sol, la conciencia, la energía vital, el arquetipo eh, yang por excelencia, proyectando su luz sobre lo femenino, sobre la luna, sobre el yin, nos muestra algo que estaba en sombra, algo que no veíamos, algo que era inconsciente, algo que estaba como que muchas veces también ignorábamos, ¿no? Entonces, esto nos va a mostrar cómo funciona el mecanismo de proyección en un otro, en nuestras relaciones, en general, no tienen que ser solamente sexoafectivas. Y esta luna llena viene a mostrar una nueva estructura, una nueva dinámica, una nueva forma que le tenemos que dar a nuestros vínculos, ¿sí? A nuestros contratos, a nuestras relaciones, a nuestras formas de hacer cumplir nuestras palabras, ¿sí? Libra tiene que ver mucho con esos compromisos que asumimos y que debemos cumplir, sea por un contrato, sea por una promesa, sea por un legado, sea por lo que sea, ¿sí? Son cosas que tenemos que cumplir, son acuerdos y formas que tenemos que de alguna manera respetar. Entonces esto tiene que ver con reformular ciertas cosas, ¿sí? Algunas personas lo van a estar viviendo, sí, en relaciones directamente de pareja o sexoafectivas, otras personas lo van a vivir en relaciones, no sé, profesionales, laborales, familiares también. Esta semana se moviliza mucho, ¿sí? El tema familiar, el tema, ya voy a hablar un poco de eso, pero vamos a estar trabajando mucho con esta energía, esta dinámica de las relaciones en general. Y esta es una luna llena regida por Venus, ¿sí? Venus es regente de Libra y Venus en Libra encuentra su domicilio diurno, ¿sí? O sea que el aspecto más consciente de Venus se expresa en Libra desde el lugar este del consenso, del encuentro con el otro, del intercambio, ¿sí? Del doy para que me des y nos damos y intercambiamos y negociamos y transamos y vemos qué
podemos sacar de esto para que sea ganar-ganar. Eso es Libra, en su faceta más elevada, ¿no? Entonces Venus en Libra tiene como este lugar de exaltación de su aire, ¿no? De su conciencia, de su expresión más pacifista, de poder entender qué es lo que necesita y qué es lo que le agrada al otro y cuál es ese punto de conexión con un otro. Qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos une, cuáles son nuestros intereses en común. Y poder buscar ese consenso y ese encuentro a partir de esos puntos que generan atracción desde la mente, ¿sí? Eso es, digamos, la regencia de Libra, de Venus sobre Libra, ¿no? Y fíjense que Venus, en este momento en el que se da esta luna llena, está transitando el signo de Piscis, que es un signo donde Venus se encuentra muy fuerte, ¿sí? Si bien no es regente de Piscis, tradicionalmente se cree que Venus en el signo de Piscis se encuentra exaltada. ¿Qué quiere decir? Que es como un desborde de energía, ¿sí? Es una Venus muy soñadora, muy empática, muy sensible, pero también muy fantasiosa, muy idealista, ¿no? Muy dramática también de a ratos, y muy de romantizar y de proyectar en el otro espejismos y cosas que no son tan así. Entonces, uno de los lemas principales para esta luna llena en Libra es el hecho de, antes de amor, tenemos que exigir verdad. Porque muchas veces esta Venus también, sobre todo con esta sobrecarga de energía pisciana que estamos teniendo, con la resonancia todavía que vamos a tener durante todo el mes de abril y parte de mayo todavía, de esta conjunción de Neptuno y Júpiter en Piscis, y la unión de Venus la semana que viene con Neptuno y con Júpiter, va a estar marcando un poco la tónica esta del desborde emocional y del ver en el otro lo que yo quiero que el otro sea, no lo que el otro es. Y también es como un poco esta cuestión de salirse de ciertos lugares, de romantizar cosas que nos hacen daño, o cosas que nos encierran en círculos viciosos, o relaciones tóxicas, o relaciones en las que predomina el victimismo y predomina esa cuestión mesiánica del amor, ¿no? En el que el otro tiene que salvarme, el complejo de víctima o el complejo de héroe, el amor muy del estereotipo de Romeo y Julieta es muy de Venus en Piscis y hay que salir de eso. Entonces esta luna llena nos viene a mostrar un montón de situaciones que no estábamos viendo. A ver, si una persona no tiene un interés por otra persona o no está teniendo muy buena racha con el amor, por así decirlo, esta luna llena y este tránsito de Venus en Piscis viene como a liberar cargas, viene a dispersar un montón y a movilizar un montón de emociones que pudieron haber estado bloqueadas en nuestro chakra corazón, ¿sí? Muchas veces las relaciones y los vínculos representan un patrón cíclico, ¿sí? Que cambia el nombre, cambian las formas, cambia el tiempo, pero se vuelven a presentar mismas relaciones. ¿Por qué? Porque hay un montón de emociones y de traumas, ¿sí? Y de programaciones que tenemos ancladas en algún punto de nuestro sistema energético o de nuestro inconsciente que proyectan de nuevo esa manifestación y que tengamos que transitar de nuevo por esa experiencia que no se terminó de asimilar. Entonces, este desencanto y este realismo, esta cuestión de expectativa versus realidad que nos propone esta luna, lleva a una cuestión de reevaluar las relaciones, reevaluar los vínculos, reevaluar si hay un intercambio justo entre las partes y reevaluar sobre todo cuál es el concepto de amor que tenemos, cuál es el concepto de relación que tenemos, a qué nos habituamos en estas relaciones. ¿Es un amor de mártir? ¿Es un amor individualista en el que tengo que estar haciendo para que el otro me reconozca? ¿Tengo que resignar todo de mí? ¿Es un amor en el que siempre se hace lo que yo digo? O sea, hay que hacer un mea culpa, hay que hacer como una revisión exhaustiva de cuál es el lugar que ocupamos en las relaciones y cuál es el concepto de amor al que ayornamos nuestras expectativas.
¿sí? Sobre lo que creamos y construimos y co-creamos con un otro. Entonces, esta luna llena va a ser muy interesante en el tema vincular y en el tema de relaciones. Por otro lado, al estar todavía en resonancia toda esta cuestión de la conjunción de Júpiter-Neptuno, que dejé un post muy interesante y hice un vivo en Instagram también, si quieren pasar a verlo en mi cuenta de Instagram, hice un vivo en el que hablé sobre esta conjunción de Júpiter-Neptuno. Es una conjunción que no tenemos desde hace 166 años aproximadamente, entonces no es que el día de la conjunción, que fue ayer, pasa algo. Esto lo vamos a ver en los próximos meses, en los próximos años. Entonces, y sobre todo en la medida en la que la gente que nace con la configuración, ¿sí? Que nació y que está naciendo, que está encarnando con esta configuración en su carta natal, va a realizar cambios a futuro en la sociedad y en la humanidad. No lo vamos a ver ya. O sea, sí, estamos viendo manifestaciones de... Y este trabajo que está haciendo Venus y esta luna llena que responde a esta Venus, que se está metiendo en todo este oleaje pisciano, que se está desencadenando desde hace varios meses, y viene como a traernos esta capacidad de tomar esta energía del inconsciente colectivo, de la calle, de todo lo que se está moviendo, de todo lo que se mueve a nivel colectivo, a nivel más masivo, y hacerlo propio, hacerlo íntimo, hacerlo personal, ¿sí? Como Venus, que es un planeta personal. Entonces esto nos está hablando de reformular ciertos contratos, ciertas relaciones, ciertos vínculos, pero sobre todo, esto al ser Piscis también un signo en el que se diluyen las deudas kármicas, los contratos kármicos, las situaciones pasadas, ¿no? Es el último signo del zodíaco, y si bien siempre dicen, no, bueno, Escorpio es el signo de la muerte, sí, bueno, pero no es el último signo. En realidad el signo en el que se deshace todo y se libera una gran cantidad de energía porque se termina de desbloquear y de desmaterializar y desintegrar todo, es Piscis. Y toda esta energía que estamos transitando con esta luna llena a la que estamos yendo, ¿no? en los próximos días, trae esta información de soltar patrones, soltar lazos y soltar, liberar conexiones kármicas con otras personas. Y vamos a ver sobre todo a partir de los próximos 14, 15 días después de la luna llena, como un montón de relaciones kármicas o relaciones que cumplieron su ciclo y a las que nos apegamos desde un lugar tóxico o de costumbre o por mandato muchas veces, sufren una modificación, una transformación, o muchas veces una cuestión de, vos por allá, yo por acá, y bueno, gracias y adiós, y se va a vivir con más o menos drama dependiendo del nivel de conciencia y de cómo lo haya trabajado y cómo lo encare cada quien, ¿no? Así como van a haber relaciones que van a pasar por esta situación de purificación y de entrar en una conexión mucho más profunda a nivel emocional. Y creo que esto va a ser muy interesante, sobre todo a medida que después de que transitemos esta luna llena y que Venus haga las conjunciones con ya finales de abril, con Júpiter y Neptuno, vamos a ver la verdadera cara de nuestros vínculos. Y para la gente que realmente haya hecho ese trabajo espiritual, haya hecho ese trabajo de sanación, ese trabajo de liberar las cargas del pasado y dejar de arrastrar almas y de cumplir con patrones y promesas y contratos y acuerdos kármicos, ¿sí? Contraídos en esta o en pasadas encarnaciones, nos va a posibilitar la oportunidad de poder encontrar y resonar con otras experiencias a nivel relacional, a nivel vincular, a nivel de amor, a nivel de conexiones con otras personas, con otros grupos de almas, que no sean las con las que venimos transitando y reincidiendo una y otra vez, no solamente de esta vida presente, sino de anteriores encarnaciones también. Entonces, esta energía que se viene a liberar con esta luna llena, que además es la luna llena previa a los eclipses que vamos a tener, porque vamos a tener un eclipse a finales de abril, el 30, un eclipse solar en Tauro, y vamos a tener un eclipse
lunar en Escorpio a mediados de mayo. Entonces, esta es la última luna llena, el último evento lunar previo a que sean estos eclipses, y trae esta carga kármica de decir, bueno, a ver, hay que limpiar y soltar estos compromisos, estas cargas, estas cosas que ya no suman, estas relaciones, y empezar a priorizarse y a conectar desde un lugar mucho más auténtico, más genuino, verdadero, ¿sí? Entonces, esto de liberar, de reformular, de reevaluar, ¿sí? De separar y dividir para volver a unir desde otro lugar, va a traer muchas controversias, pero también va a traer mucha liberación, como una cuestión de, bueno, listo, ya está, pasó. Se tenía que dar así, y tiene que ver con una cuestión de contratos y promesas y acuerdos kármicos que se liberan, que se cierran, que se cumplen, que se terminan. Y eso lo vamos a vivir, ¿sí? Va a ser una información que va a decantar a nuestra conciencia en las próximas 2 semanas. Lo vamos a estar viendo, ¿sí? Bueno, esto es lo que tengo como para... Esta luna obviamente se da una cosita más en cuadratura con Plutón, entonces esto va a mover muchas situaciones de esto de construir y de renegociar un montón de límites dentro de nuestras relaciones, de nuestros vínculos. Y además vamos a ver cómo muchas negociaciones se dan también. Plutón tiene que ver mucho con las dinámicas del poder, de los gobiernos y demás. Vamos a ver cómo se encuentran un montón de nuevas alianzas y nuevas formas también en las próximas semanas en relación a lo que es la política, la economía y demás situaciones que vienen siendo bastante conflictivas estos últimos meses. Entonces esto va a buscar como una especie de consenso, ¿sí? Va a haber intentos, no sé si se va a lograr, pero van a haber intentos de renegociar algunas cosas. Esto también es como una especie de ruptura de un montón de relaciones que tienden a ser verticalistas para que se puedan dar desde un lugar mucho más horizontal, mucho más estable y más sano para todas las partes, ¿sí? Entonces esto también es muy interesante que lo observemos y que a medida que lo transitemos en los próximos, como les digo, o sea, estos eventos, no es que el día de la luna llena necesariamente tenga que pasar algo, es como lo que les hablaba de la conjunción Júpiter-Neptuno. Vamos a ver los efectos en los próximos, en el caso de Júpiter-Neptuno, en los próximos años y meses, pero en el caso de esta luna llena lo vamos a ver en las próximas 2 semanas, entonces no es que tiene que ser el día de la luna llena. Se abre un periodo hasta el próximo eclipse en el que se abren todas estas variantes y todas estas situaciones, ¿sí? Bueno, otro evento importante que se da casi al unísono de lo que es esta luna llena es el ingreso de Lilith, ¿sí? De Lilith al signo de Cáncer, ¿sí? Lilith ingresa a Cáncer el 15-16 de abril y se va a quedar hasta el 10 de enero del 2023, que va a ser cuando ingrese el 10 de enero al signo de Leo. Aproximadamente Lilith tarda más o menos casi 9 años para redondear en transitar todo el zodíaco, ¿sí? Y Lilith, si bien no es un planeta, no es un punto, no es un cuerpo físico, material, que esté plantado ahora desde nuestra perspectiva terrestre en el signo de Cáncer, sino que es el punto del vacío lunar, ¿sí? Entonces nos está hablando del punto de mayor distancia de lo que es la órbita lunar en relación a la Tierra. Este punto, por eso se asocia con esta cuestión de un poco el arquetipo opuesto a lo que representa la luna. Si la luna representa nuestra familia, nuestro hogar, nuestro pasado, nuestro inconsciente, nuestras raíces, nuestra patria, Lilith representa un poco, también si lo enlazamos a esta cuestión más de lo mitológico y de lo arquetípico de Lilith, representa un poco esta cuestión de la mujer y del arquetipo de lo rebelde, ¿no? De lo que está por fuera de la estructura, del outsider,
de lo que es no aceptado, que no es bien visto, que no es bien entendido, ¿sí? De lo que es de alguna manera excluido o apartado, ¿sí? Y de alguna manera los tránsitos siempre de Lilith por diferentes signos van generando una polémica muy interesante durante lo que es el lapso de su tránsito por ahí. Lilith se queda aproximadamente 9 meses en cada signo, así que vamos a estar viendo cómo Lilith en Cáncer activa un montón de situaciones que vienen como a resignificar fuertemente el arquetipo canceriano también, ¿no? Y cuál es nuestra relación con eso. Cuando hablamos de Cáncer estamos hablando de todo lo que representa un refugio para nosotros, ese lugar en donde nosotros nos sentimos como en casa, ¿sí? Nuestro hogar, nuestra familia, nuestra patria, nuestras raíces, nuestra vida privada, nuestra intimidad. El lugar en el que no tenemos que aparentar nada, donde podemos sacarnos la ropa y sentirnos como Dios nos trajo al mundo, un poco eso, ¿no? Entonces, el ingreso de Lilith acá trae un poco la sombra y la necesidad de revisar cuáles son esas malas costumbres, esas situaciones a las que nos mal acostumbramos. ¿Sí? Porque Cáncer también rige mucho lo que son las costumbres, ¿no? Esas cuestiones a las que nosotros nos habituamos y con las que nos familiarizamos. Y muchas veces los seres humanos, ¿no? Con esta cuestión de la adaptación, que es magnífica, también nos adaptamos y nos malacostumbramos a cosas que nos hacen daño, que nos limitan, que nos condicionan y que nos hacen daño, ¿sí? Entonces vamos a estar viendo durante estos próximos meses, y sobre todo cuando entren planetas en Cáncer, a partir de mayo y de junio, vamos a ver cómo esta sombra se hace muy presente, ¿sí? Cómo hay una purga necesaria en todas estas cuestiones que hacen a la conducta de nuestro patrón familiar, ¿sí? Hay mucho trabajo que vamos a hacer en los próximos meses de resignificar nuestras raíces, de trabajo familiar, de movilizaciones emocionales muy fuertes, de situaciones muy densas que vamos a tener que redefinir en nuestro árbol. Entonces este tránsito de Lilith por Cáncer es una oportunidad magnífica, por ejemplo, para hacer un trabajo de sanación en todo lo que tiene que ver con los patrones y el árbol familiar a nivel personal, ¿sí? También es una oportunidad de buscar nuevos refugios. Mucha gente va a estar migrando, buscando un nuevo lugar al que pertenecer, en donde sentirse en casa. Bueno, Cáncer tiene que ver mucho también con la nutrición, ¿sí? Con la alimentación, con aquello que nos nutre y nos sostiene de alguna manera y nos protege y nos preserva. Entonces vamos a estar viendo cómo la cuestión de los alimentos y de los suministros también se ve muy afectada en estos tiempos con Lilith en Cáncer. Cáncer también rige el agua dulce, ¿sí? El agua que necesitamos para vivir, para tomar, para realizar nuestras tareas y nuestras rutinas, ¿no? La luna tiene que ver mucho con esto rutinario y cíclico, que nos da esta sensación de seguridad, porque nosotros cuando repetimos algo todos los días sabemos que hay una sensación de predecibilidad que nos da esa seguridad y esta cuestión de, bueno, ya sé que esto va a pasar a tal hora, a tal día, en tal momento. Y eso da como una cuestión de repetición, de ciclicidad, ¿no? Y Lilith acá en Cáncer viene como un poco a deformar esto y a que nosotros podamos realmente tomar conciencia, nos da esta chance, de tomar conciencia de cuáles son estas situaciones que tienen que purgarse, que tienen que modificarse, conductas que por ahí integramos, ¿no? Desde nuestros padres o nuestros abuelos o nuestra familia, que por ahí hace 10 años, cuando estaba Lilith en Cáncer, decíamos yo nunca voy a ser así, y ahora estás encarnando todo lo que odias, todo lo que criticaste de uno u otro de tu familia. Así como también esto viene como a plantearte un montón de cosas de entender y resignificar un montón de vivencias y experiencias del pasado. Mucha gente va a estar rompiendo lazos familiares o tomando distancia con lazos familiares tóxicos en estos
próximos 9 meses, porque esto va a mostrar el lado B de esta cuestión de la familia por sobre todo, y muchas veces esta cuestión de la familia lleva a que tengamos que tolerar y hacer sacrificios que no son justos. Entonces Lilith en Cáncer viene como a mostrar esto, ¿sí? Esta idea de buscar un nuevo refugio, de observar también la sombra, ¿no? En lo colectivo se va a disparar mucho esta cuestión de Lilith en Cáncer, lo vamos a estar viendo, sobre todo para finales de año cuando sea la oposición de Lilith a Plutón. Vamos a estar viendo cómo se proyecta esta sombra de la crisis de la idiosincrasia en muchas naciones, en muchos países, ¿sí? La crisis de lo que es la patria, ¿no? El hogar, la pertenencia a un lugar, el sentirse amenazado y la desprotección por parte de un Estado, de los gobiernos, la falta de desprotección por parte ¿no? de los líderes. Entonces, siempre que Lilith transitó por Cáncer, hubieron caídas y grandes movimientos que llevaron a la destitución. No estoy diciendo nada, estoy revisando acá eventos históricos que se dieron con Lilith en Cáncer, sin ir más lejos. En el 2013 tuvimos el último tránsito de Lilith por Cáncer, y hubieron grandes personalidades, grandes líderes que cayeron o fueron destituidos o renunciaron a sus cargos o retrocedieron y bueno, muchos de ellos también murieron. Entonces, vamos a ver mucho de esto en los próximos meses con el ingreso de Lilith a Cáncer y cuando se activen las cuadraturas, las tensiones y bueno, nada, cuando Lilith vaya tocando los puntos importantes también y las estrellas fijas importantes que hay en el signo de Cáncer, ¿no? Que está Sirio ahí, que es como crucial. Entonces es una estrella muy, muy fuerte, muy importante. Vamos a ver mucha polémica en ese sentido. También, bueno, Lilith en Cáncer nos va a estar mostrando mucho sobre la corrupción. Bueno, no es nada nuevo, ¿no? Lo que viene haciendo también Plutón por Capricornio. Pero también nos va a estar mostrando la sombra de lo que es el patriotismo, de lo que es la discriminación, ¿no? Cómo mucha gente también empieza a buscar refugio, cómo mucha gente empieza a migrar, ¿no? Como gente empieza como a cambiar de país, ¿no? Como empiezan a huir de la escasez, de la crisis política, de la crisis bélica, ¿no? De los conflictos bélicos, y empiezan a buscar refugios en otros lugares, y esto genera un cambio en la cultura y en las costumbres, que es algo que está muy relacionado al signo de Cáncer. En los próximos años vamos a verlo también, pero que lo vamos a estar viendo cómo se empieza a generar este cambio en los próximos meses, cómo se empieza a dar este traslado y esta movilización. Les dejo por último, ya como para culminar, algunas referencias de 4 eventos que se dieron en el año 2013 durante el último tránsito de Lilith por Cáncer. Piensen en qué estaban en sus vidas allá por el 2013, qué es lo que estaban pasando en sus vidas a nivel familiar, a nivel íntimo, y qué estaba pasando también colectivamente, porque vamos a tener como mucha resonancia también en ese sentido. Bueno, en el 2013 lo que sucede es algo que atentó contra la tradición, ¿sí? Contra lo que es la costumbre. Se vio algo muy inusual, que fue la renuncia del Papa, ¿sí? Yo soy como bastante anti de las religiones, pero bueno, es un líder religioso que renunció el Papa Benedicto, que estaba en su momento, y asumió el Papa Francisco, ¿sí? En contra de la costumbre de lo que se estaba dando en aquel momento. También lo que se dio es la muerte de Chávez, que fue como muy polémico, fue como muy fuerte también eso, todo lo que conllevó. Y vimos muchos ataques y muchos conflictos en lo que fue Siria. Empezaban a darse todos estos conflictos en Siria muy fuertes, y esto desembocó en los meses en los que tuvieron mucha migración, ¿sí? Mucha gente buscando refugio en Europa y en otros países
de los refugiados sirios. Esto también tiene que ver con esta cuestión de Lilith en Cáncer, que habla de una nación que no es segura y de una migración muy grande de lo que es la población, ¿no? De grandes masas de personas que migran de un punto al otro. ¿Sí? Como casi una... como una... no me sale la palabra ahora, bueno. Y por último también, durante el último tránsito de Lilith por Cáncer, lo que tuvimos fue la muerte de Nelson Mandela. Entonces fue como un montón, un montón. No necesariamente tiene que pasar exactamente lo mismo, pero algunas cosas vamos a ver cómo se repercuten y cómo se dan ecos de situaciones que pasaron hace 9 años y que vuelven a presentarse ahora. Así que bueno, estos son los dos eventos que quería como destacar de esta semana, de esta luna llena. ¿Sí? Se me hizo un poco largo el video, pero bueno, son dos eventos muy importantes. Esta luna llena en Libra y el ingreso de Lilith a Cáncer. Dos eventos lunares. Vamos a tener mucha agua en el cielo, sobre todo una vez que entremos ya con todo lo que tenemos en la carga en Piscis ahí que ahora entra Marte también en Piscis, Venus, Marte, Júpiter, Neptuno en Piscis, ahora Lilith en Cáncer, el nodo sur en Escorpio, es un montón. Tenemos que trabajar con nuestras emociones, no taparlas, no evadirlas, no esconderlas, no proyectarlas en el otro y, así, y haciendo responsable al otro de las cosas que nos corresponden. Entonces, bueno, nada, hay que hacerse cargo de lo que nos corresponde. Nada, les dejo esta información. Ya hablé un montón, se me hizo como un poco largo esto. Voy a estar subiendo videos. La verdad es que estoy tratando como de tomarme un descanso también de las redes, porque es algo que te quema un poco la cabeza y que a veces está bueno, nada, como desconectarse un poco de todo el boom informático y estar un poco con uno, ¿no? Sobre todo con tanta agua que demanda de este proceso de reconocerse uno mismo y de transitar los procesos más propios. Así que abracemos lo que sintamos en estos tiempos y hagamos que fluyan estas cosas, porque estamos viviendo un momento de mucha purga, de mucha purificación y de mucha limpieza a nivel emocional y a nivel inconsciente también, a nivel inconsciente personal y colectivo. Entonces todas estas aguas las vamos a empezar a vivenciar. Bueno, les dejo un beso, un abrazo gigante, feliz luna, que tengan una excelente Semana Santa, domingo de resurrección, de Pascuas, etc. Así que pásenla lindo y cuídense mucho. Un besito, chau chau.